¿Qué educación es mejor? ¿La educación en el periodo antes de Cristo o después de Cristo? Como referencia hablaré de la educación en la antigua Grecia, que fue una de las más influyentes en la historia de la humanidad, y su evolución varió según el periodo histórico y la ciudad o estado. A continuación, te presento en este video cómo se impartía la educación durante el periodo de la cultura griega. Hablamos del año 1200 al 146 antes de Cristo. En la cuna de la civilización occidental, donde los templos se alzaban en honor a los dioses y la filosofía comenzaba a tejer su sabiduría en las plazas, florecía también una forma única de educar, la educación griega. En las ciudades, estados o polis, la educación no era uniforme, sino reflejaba los valores y prioridades de cada comunidad. En Esparta, por ejemplo, los niños eran arrancados del regazo materno a los 7 años y entregados al Estado. Comenzaba una rigurosa formación centrada en la disciplina, la obediencia y el entrenamiento físico. Allí, el ideal educativo era forjar guerreros valientes, fuertes, leales, preparados para defender su patria con honor. La lectura, la escritura eran mínimas, la esencia era el cuerpo y el coraje. En cambio, en Atenas, la educación tomaba un rumbo distinto. Aquí se valoraba el desarrollo integral del individuo. Los niños atenienses asistían a escuelas privadas desde temprana edad, acompañados por un esclavo llamado pedagogo, quien los guiaba y supervisaba. Estudiaban lectura, escritura, música, matemáticas y gimnasia. Con el tiempo aprendían oratoria y filosofía, habilidades esenciales para participar en la vida política y cívica de la ciudad. El ideal era formar ciudadanos libres, críticos, virtuosos, capaces de dialogar y debatir y contribuir al bien común. Los grandes filósofos griegos como Sócrates, Platón y Aristóteles también dejaron su huella en la educación. Sócrates enseñaba mediante el diálogo, incitando a sus alumnos a pensar por sí mismos. Platón fundó la academia donde se buscaba la verdad más allá de las apariencias, y Aristóteles, en su liceo, combinaba observación empírica y razonamiento lógico para comprender el mundo. Cabe destacar que esta educación estaba reservada a los varones ciudadanos. Las mujeres y los esclavos y los extranjeros quedaban generalmente excluidos del proceso educativo formal, aunque algunas familias acomodadas buscaban que las niñas pudieran recibir instrucción en casa. Así, en la antigua Grecia, la educación no solo fue un camino hacia el conocimiento, sino el reflejo de los ideales de cada ciudad, ya fuera para formar guerreros o ciudadanos filósofos. La enseñanza griega sembró las bases de la pedagogía occidental, dejando un legado que perdura hasta nuestros días. Y para ti, ¿qué educación es mejor? ¿Qué relación existe entre la educación de la cultura griega y la actual? Déjanos tus comentarios, te leemos, y no olvides suscribirte a mi canal. Recuerda que en el canal del profesor Alfredo vivimos la educación con pasión. Nos vemos hasta la próxima.